Vamos a hablar ahora de la afectividad y su educación. Quiero enmarcar esta charla con dos textos del Magisterio. El primero es del Catecismo de la Iglesia Católica, lo tenemos en el número 2339, y dice así: la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. El segundo texto, que es continuación del anterior, en el mismo número del Catecismo, corresponde en realidad a una cita de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, y dice así: la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. Vamos a volver sobre estos temas en los siguientes puntos que trataré de desarrollar. Primer punto que quiero considerar, la delimitación del tema. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de educar los afectos, por lo tanto, tenemos que delimitar bien cada uno de estos dos términos. En primer lugar, afectos. Nos referimos aquí a la vida afectiva, sentimental, pasional o emotiva de la persona. A veces todos estos términos en el lenguaje vulgar vienen encerrados bajo el concepto de corazón, el corazón de la persona. Esta afectividad que intentamos educar es la esfera de la apetibilidad humana sensible. No hablamos entonces ahora de actos espirituales. Son actos sensibles, aunque, como ya hemos dicho, nuestro espíritu se vaya detrás de ellos o sea conmocionado por ellos, como explicaré dentro de unos momentos. Estos actos se originan siempre a partir de un conocimiento sensible que puede provenir de nuestros sentidos externos, cuando veo y oigo un perro que me ladra, de nuestra memoria, cuando recuerdo escenas alegres de mi pasado, o de nuestra fantasía e imaginación, como cuando imagino que debajo de mi cama se esconden fantasmas que en realidad no existen más que en mi propia imaginación. El conocimiento de estas realidades cargadas de estos tintes, atractivos o repulsivos, causan pues en mi apetito sensible, que es la sede propiamente de la afectividad, un movimiento que será de atracción cuando esa realidad se presenta como seductora, o de fuga si se presenta como temible. Finalmente, el movimiento afectivo siempre va acompañado de cambios físicos que constituye lo que alguno ha dicho la mímica externa de la pasión, y que es aquello por lo que generalmente descubrimos nuestras emociones y las de nuestros semejantes. Por ejemplo, el corazón late con más fuerza o se paraliza, el color de la piel empalidece o se ruboriza, los pelos se nos ponen de punta, los ojos parecen salirse de sus órbitas, la frente comienza a estar bañada de sudor, o al revés, un frío cadavérico parece helarnos hasta el alma. Estos son los signos por los que nosotros percibimos que alguien teme, odia, se entristece, goza, desea o simplemente se desespera. En segundo lugar, hablamos de educar los afectos. Educar, ha dicho Pío XI, es promover a la prole, es decir, a los hijos,
aquí se puede extender esto a todos los educandos, promover a la prole, digo, hasta el estado perfecto de hombre, que es el estado de virtud. Esto está en la encíclica Divini Ilius Magistri, número 17. Este texto de Pío XI está inspirado a su vez en otro que es de Santo Tomás, el cual decía así en el comentario al cuarto libro de las Sentencias, distinción 26. La naturaleza no sólo se propone la generación de la prole, sino su propagación y desarrollo hasta el estado de hombre perfecto en cuanto hombre, es decir, se refiere a lo que es esencial a su naturaleza racional, que es, continúa el texto, el estado virtuoso. Ese estado de hombre perfecto es el estado de virtud. De aquí que, concluye Santo Tomás, el filósofo, es decir, Aristóteles, haya sostenido que tres son las cosas que recibimos de nuestros padres: el ser, la nutrición y la enseñanza. Teniendo en cuenta entonces este pensamiento, educar es acompañar, conducir y más propiamente educir, o sea, sacar, llevar a la perfección a un ser según su naturaleza propia, es decir, llevar al desarrollo más perfecto esa naturaleza que tiene ese ser. Por eso ese desarrollo tendrá que ser siempre conforme a la naturaleza. A un ser no lo perfecciono si le cambio la naturaleza. Si yo cambio su naturaleza, en realidad lo que hago es destruir ese ser para hacer aparecer otra, como cuando se transforma una cosa en otra sustancia distinta. Perfeccionar, en cambio, significa llevar las líneas potenciales de una naturaleza a su máximo desarrollo. En el caso del hombre, como señala el Papa Pío XI, es el estado de virtud. Segundo punto, ¿por qué? ¿Por qué hay que educar los afectos? Podemos responder de una manera muy simple, porque el hombre es una unidad. Como dice la Gaudium et Spes en el número 14, es corpore et anima unus. Dice el Catecismo, número 365, tomando este texto y ampliándolo más, dice, es uno en cuerpo y alma. El hombre, uno en cuerpo y alma, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, éstos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Añade el Catecismo, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. A su vez, leemos en autores como Santo Tomás, por la unión entre las facultades del alma en una esencia y del alma y del cuerpo en un ser compuesto, las facultades superiores y las inferiores y también el cuerpo y el alma, lo que en alguno de ellos sobreabunda, influye en el otro. Es decir, una perfecta unidad del cuerpo y del alma en una sola realidad, el hombre, de las distintas facultades del alma en la esencia del alma, o sea, se unen ahí. Por este motivo entonces, explica el teólogo, lo que en una facultad se vuelve muy intensa, por esa unidad que hay, repercute en las demás. Ya hablamos de esto en la charla anterior, cuando mencionábamos entre los modos de influencia que tienen las pasiones sobre el alma, sobre la voluntad, ¿no? La sustracción, es decir, el quedarse, apropiarse de la mayoría de las energías con las que cuenta la persona, ¿no? Debilitando, por lo tanto, entonces el uso, por ejemplo, de nuestra esfera intelectual o superior. Esto quiere decir que vivencias pasionales muy intensas influyen en nuestro pensar,
en nuestro querer volitivo, ¿no? Disminuyendo su fuerza, su lucidez, su eficacia. Se entiende así entonces esa frase del catecismo con la que empezamos esta charla. La repito: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Por eso el texto del concilio, que también citamos al comienzo, decía que el hombre actúe bajo la presión de un ciego impulso interior implica la cautividad del hombre, ¿se entiende?, por parte de las pasiones. De ahí entonces la necesidad. Quien no educa sus pasiones, quien no aprende cómo se realiza ese dominio de la vida pasional, termina siendo esclavo en un aspecto o en otro, en un campo determinado o en otro distinto de la vida emotiva y de las pasiones, con todo lo que conlleva este modo de esclavitud. Tercer punto: el fin de la educación de los afectos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el equilibrio humano, que coincide con lo que nosotros llamamos habitualmente madurez. O sea, por lo tanto, el objetivo de la educación de la vida pasional, de la vida afectiva, es alcanzar la madurez. La madurez. San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, ruega que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor, ¿no? Es decir, esas tres dimensiones de nuestra realidad, el espíritu y el alma en realidad indican una sola, pero llamemos así, sus dos modos, sus dos partes, ¿no? No como partes distintas entre sí, sino como dos aspectos. El espíritu es la capacidad superior que tiene el alma de relacionarse especialmente con Dios, la vida divina, la vida de la gracia y también la vida de las facultades superiores, inteligencia y voluntad. Y el alma, lo que aquí San Pablo llama como alma, que es esa dimensión inferior donde justamente el alma hace de forma del cuerpo, unifica de unidad al cuerpo. Finalmente, evidentemente, el cuerpo hace referencia a su dimensión afectiva y biofísica. Todo esto debe ser conservado sin mancha, lo cual implica entonces un desarrollo para que llegue a la madurez, a la perfección, a la plenitud, ¿no? Y un equilibrio entre todas estas pasiones. El equilibrio y la madurez humana se presenta cuando las tres dimensiones de la persona están correctamente jerarquizadas y subordinadas. Jerarquía se da cuando la vida de la gracia divina transforma nuestras facultades superiores, inteligencia y voluntad, derramando sobre ellas su luz, su dirección sobrenatural, ¿no? Luego estas, a su vez transfiguradas, penetran de luz racional, de energía volitiva, toda la vida afectiva, esfera secundaria, la cual a su vez ordena, cuanto la materia lo permite, nuestra realidad biológica. Tenemos entonces ahí las distintas esferas, ¿no? Lo superior nuestro ordenado por la vida de la gracia, a Dios, a su ley, después la vida afectiva ordenada por la luz de la razón y la fuerza de la voluntad. Finalmente, esto es más limitado en la medida que hay alguna posibilidad, también la vida afectiva produce un efecto benéfico incluso sobre nuestra realidad biológica, como podemos percibir en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que estando profundamente tristes y deprimidas, esto produce realmente un envejecimiento prematuro. Lo mismo se diga de otro tipo de alteraciones pasionales, ¿no? Como por ejemplo las personas dominadas profundamente por la lujuria. Se marchitan, se transforman y hasta biológicamente también a veces eso produce una repercusión corruptiva de la misma naturaleza. Cuando esta jerarquía y subordinación de las distintas facultades
se realiza adecuadamente, el resultado se puede expresar con 3 fórmulas que tomo de la doctora María Ana Ennis, con las cuales ella caracteriza el equilibrio humano. En primer lugar, tenemos, en este caso, digamos, de armonía, ¿no?, de todas nuestras facultades, tenemos lo siguiente: lo que el hombre es igual a lo que cree ser. Primera fórmula. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre equilibrado, maduro, percibe adecuadamente su propia realidad. Lo que él es igual a lo que cree ser. O sea, se percibe correctamente, no se engaña, no tergiversa su realidad propia, ya sea para creerse soberbiamente más de lo que es, ni tampoco se rebaja falsamente con un injusto, falso y nocivo sentimiento de inferioridad. Entonces el hombre equilibrado, primera cosa, realmente lo que él cree ser coincide con lo que es, una percepción adecuada. Segunda fórmula que expresa este equilibrio: lo que él es menos de lo que quiere ser. En el otro decíamos, lo que él es igual a lo que cree ser, a lo que piensa percibir, percibe adecuadamente. Aquí lo que él es menos de lo que quiere ser. Es decir, percibiendo adecuadamente su realidad, él aspira a ser mejor todavía de lo que es. O sea, tiene un ideal que está por encima de lo que él es en este momento. Esto le da entonces un deseo, una aspiración de elevarse. Cuando no ocurre esto, o sea, cuando el hombre aspira a ser lo mismo que es, queda en la mediocridad. Y cuando aspira a ser incluso menos de lo que él es, aspira, si se puede decir aspirar esto, a rebajarse, ¿no?, a rebajarse. Solamente cuando el hombre aspira a ser algo más grande de lo que es, o un ideal superior a lo que él es en este momento, el hombre realmente alcanza una madurez y una libertad interior, ¿no? Como decía Viktor Frankl, ¿no?, el ser humano encuentra su identidad trascendiéndose a sí mismo, o sea, tratando de salir de sí y aspirar a algo que está por encima de sí. Nosotros diríamos en lenguaje cristiano, en cuanto que aspira a la santidad, a la perfección. Y la tercera fórmula que completa el verdadero equilibrio de la persona es el siguiente: lo que quiere ser es igual a lo que debe ser. Es decir, esto a lo que aspira, ¿no?, que decíamos en el hombre equilibrado es superior a lo que es él, o sea, está aspirando a una perfección. Esa aspiración es igual, o sea, coincide con lo que tiene que ser, con el plan que Dios tiene de él, ¿no? De modo tal entonces que no está aspirando a una cosa utópica que no puede darse en el hombre o que no debería darse en el hombre. El hombre entonces equilibrado aspira a algo superior, pero eso algo superior no es Superman, eso algo superior no es el superhombre, eso algo superior es la perfección, la santidad. No es una ilusión utópica, sino una realidad posible, por supuesto, con la ayuda de la gracia divina, no con las solas fuerzas humanas, pero posible al fin y al cabo. Cuarto punto: la posibilidad de educar los afectos. ¿En qué radica la posibilidad de que puedan educarse los afectos o las emociones del ser humano? El fundamento está en que la esfera superior, inteligencia y voluntad, pueden ejercer un auténtico dominio sobre nuestra vida afectiva. Este dominio es un dominio ciertamente relativo, no es un dominio absoluto. Los antiguos hablaban de dominio político, que significa justamente un dominio limitado, porque el dominio político es el dominio que se ejerce sobre personas libres. A las personas libres yo las tengo que convencer, ellas tienen su libertad, tienen que aceptar la propuesta que yo les hago, no lo puedo manejar como se maneja un animal o como se maneja una cosa muerta, ¿no? Entonces, por eso dominio político, opuesto a dominio despótico. El dominio despótico es ese, el que yo
tomo un objeto y lo saco de aquí y lo pongo en otro lugar. El objeto no puede oponerse voluntariamente, porque voluntad no tiene, ¿no? Dominio despótico. Tenemos un dominio, aunque sea limitado, pero tenemos un dominio de la voluntad y de la inteligencia sobre nuestra vida afectiva, ¿no? En realidad, las relaciones entre la vida afectiva y la vida volitiva o la vida espiritual son múltiples. Podemos señalar nosotros cinco posibilidades. En primer lugar, la emoción y la voluntad pueden coincidir. A veces ocurre que aquello que yo siento, que yo experimento, es lo mismo que quiero. Es lo mismo que quiero. La persona, por ejemplo, que está encolerizada con alguien y a su vez, de hecho, quiere voluntariamente vengarse de su enemigo, tiene la misma emoción que su voluntad. Es decir, lo mismo que quiere es lo mismo que siente. Entonces pueden coincidir. Muchas veces ocurre eso. Cuando ocurre esto, se potencian evidentemente. Es más intenso el querer de una persona que, además de querer esto, está apasionada con eso, ¿no? En segundo lugar, la pasión puede arrastrar la voluntad. Esto sucede especialmente cuando se producen en nosotros pasiones espontáneas. Aquello que en moral se llama la pasión antecedente, la pasión que surge en nosotros de forma imprevista y anterior a que nos demos cuenta. Por eso es anterior. Y como es anterior a que nos demos cuenta, cuando nuestra conciencia se hace cargo de lo que está pasando, muchas veces ya uno está arrastrado por la pasión. La persona que de pronto va caminando tranquila por la calle y al girar una esquina se encuentra de pronto con una persona que lo ha ofendido gravemente en el pasado. No venía preparada para eso, y antes de que se dé cuenta de lo que está pasando, quizá ya la pasión de la bronca, del odio, ya lo dominó. Entonces eso se llama pasión antecedente. Muchas veces esto limita ciertamente nuestra libertad, arrastra nuestra voluntad. En tercer lugar, sucede otras veces, en cambio, que las emociones y pasiones se derivan de la voluntad. No son anteriores, sino son posteriores. Y esta derivación se produce, en primer lugar, por un desborde espontáneo. Cuando uno tiene un querer espiritual intensísimo, muchas veces ese querer se desborda sobre la vida afectiva e incluso se suele desbordar sobre la vida física. Por ejemplo, San Juan de la Cruz explica de esta manera algunos fenómenos místicos, como por ejemplo los estigmas de los santos. Él dice que es a raíz de un querer intensísimo de la voluntad que se produce esa herida, en primer lugar en el corazón, pero entendió corazón aquí el aspecto, la voluntad espiritual. Y muchas veces arrastra toda la afectividad y por eso se manifiesta también en forma afectiva, y a veces Dios permite que también se manifieste de forma física para glorificar a un santo determinado. Esa es la explicación que da San Juan de la Cruz. En cuarto lugar, tenemos el segundo modo de pasión producida por la voluntad. Decíamos primero por desborde, y en segundo lugar, no por desborde, sino por que correspondería a la cuarta forma de relacionarse, la voluntad con la pasión, la puede producir de forma voluntaria. O sea, yo quiero apasionarme con determinada cosa. Yo quiero, por ejemplo, vengarme de esta persona, pero le tengo miedo porque es más fuerte que yo. Entonces, para no achicarme en el momento en que tenga que enfrentarla, a veces excito la pasión, ¿no? De modo tal, por ejemplo, pensando en todos los agravios que me ha hecho, todos los males que me puede seguir haciendo si yo ahora no tomo cartas en el asunto, y voy cargando entonces de tinto, de modo tal que cuando llego a estar en la presencia de esta persona, estoy totalmente dominado por la cólera. Puede ocurrir esto también en cosas buenas. Por ejemplo, de esta manera puedo tratar de excitar la pasión del amor a Dios. O sea, no solamente entonces el amor como un acto espiritual, sino que quiero que la misma pasión, los mismos afectos acompañen mi amor. Entonces empiezo a pensar en todos los beneficios de Dios, en toda la bondad de Dios, de modo tal de producir de alguna manera un acompañamiento, un eco afectivo
¿no? O sea, un eco sobre mi emoción y sobre mi afectividad de ese amor de Dios, de modo tal de que después esa misma repercusión afectiva me acompañe, me ayude, me haga amar más intensamente y me dé más constancia y perseverancia en ese querer. Por último, tenemos la última posibilidad, la voluntad gobernando la pasión. Ya hemos dicho, no se trata de un dominio absoluto, sino de un dominio político. Entonces, en la medida en que las pasiones no son demasiado intensas, son normales, ¿no? Uno puede justamente encauzar la pasión, puede desviar la atención para que las pasiones no crezcan, o a veces incluso para que se enfríe la pasión, tratando de prestar atención a otra cosa. Este dominio evidentemente se hace principalmente por distracción, por desvío de la atención, y muchas veces se exige de nosotros el conocimiento de estas reglas, de cómo se hace para huir o cómo se hace para provocar o para manejar una pasión. Una obra muy interesante al respecto y que nos puede ayudar muchísimo es la obrita del padre Narciso Irala, Control Cerebral y Emocional, que tiene por objeto este tema. Y su segunda obra, que se aplica más a las personas que tienen una particular intensidad en su vida intelectual, contemplativos, estudiosos y personas, digamos, de vida de gran desarrollo en las facultades superiores, ¿no? Que esta segunda obra se llama Eficiencia sin fatiga. Quinto punto, los desórdenes afectivos. Vuelvo al texto del catecismo. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Se hace desgraciado precisamente en cuanto la persona que no domina las pasiones pasa a ser dominado por ellas. Y este dominio de las pasiones sobre nosotros puede ser muy diverso y se da en distintos campos, siempre el campo afectivo. Tenemos casos de inestabilidad afectiva, de superficialidad, de inmadurez, inconstancia, tristeza, melancolía, asidia, pereza espiritual. También relacionamos con el tema del desorden afectivo el juicio propio, más todavía el tema del resentimiento, del rencor, de las dificultades para perdonar, los miedos que arrastran notablemente a la persona y que muchas veces arruinan la vida espiritual de uno. Y finalmente menciono también, dentro de los desórdenes afectivos posibles, todos los que están relacionados con la templanza, especialmente los desórdenes de la castidad y, en no menor medida, los desórdenes en el uso de la bebida, especialmente la bebida alcohólica, que exige una particular fuerza de voluntad para el dominio de esta materia, y la comida en general, ¿no? Puede ser afectada por la gula en sus distintos modos, ¿no? Sexto y último punto, el trabajo. Si bien tengo intención de dedicar otra charla al tema de cómo se realiza, cuáles son algunos de los recursos con los que contamos para este trabajo educativo, aquí quiero presentar por lo menos lo general, ¿no? Lo general. ¿Cómo se controla las pasiones? Mediante las virtudes. ¿No? Educar, decíamos con Pío XI, es promover a la prole, en este caso puede ser a nosotros mismos, porque la educación debe terminar siendo autoeducación, es promover a la prole hasta el estado de hombre perfecto, que es el estado de virtud. La virtud es la perfección del ser racional. La virtud no es un plus, un lujo que algunas personas pueden darse en la vida si quieren, sino realmente una cuestión de necesidad de nuestra naturaleza. Hoy en día hay toda una escuela, una corriente de psicología, especialmente desarrollada en Estados Unidos, que se llama la psicología positiva, que ha como redescubierto de alguna manera la importancia que tienen las virtudes. Ellos hablan más bien de fuerzas del carácter y virtudes, o energías del carácter, ¿no? Pero que corresponde sustancialmente a lo que nosotros llamamos las virtudes fundamentales o principales o virtudes cardinales.
Esta corriente está representada por personas muy diversas. De hecho, uno de los expositores principales es judío, Martin Seligman, presidente en algún momento de la Asociación Psicológica Norteamericana, y plantean todo esto con grandes límites. El límite principal es que lo plantean desde el naturalismo, desde una especie de pelagianismo. Ellos ignoran, o no toman en cuenta por lo menos, la realidad, por ejemplo, de la herida que hay en nuestra naturaleza a raíz del pecado original. Y esto ciertamente pues tiene sus consecuencias cuando uno quiere encarar un verdadero trabajo sobre las virtudes. Pero tienen el mérito de haber comprendido, después de hacer un estudio de las grandes culturas de la humanidad, el hinduismo, el budismo, el confucianismo, más cercanos a nosotros el judaísmo, el cristianismo, e incluso las tradiciones filosóficas del helenismo, la filosofía griega y romana, de haber redescubierto que todos estos han colocado siempre el trabajo principal en la salud espiritual, en el desarrollo de las virtudes, e incluso en el desarrollo de virtudes determinadas que suelen coincidir sustancialmente en las distintas culturas, y que coinciden con lo que nosotros llamamos las virtudes cardinales, ¿no? En esto entonces está realmente el trabajo. Y ellos dicen esto no solamente para ayudar a una persona que tiene algún desequilibrio afectivo a recuperar su equilibrio en la medida que esto sea posible, sino incluso en el orden a prevenir de los desequilibrios. El desarrollo en las virtudes, el trabajo en las virtudes, es lo único que puede prevenirnos a nosotros de un desorden de tipo afectivo y de un desorden, con mayor razón, de tipo espiritual. En el fondo han captado algo que ellos no llegan a desarrollar adecuadamente, pero que es una verdad que nosotros tenemos, gracias a Dios, pacíficamente. Y es el hecho de comprender que las virtudes, como decía antes, no son un lujo en nuestra vida, sino que es lo normal, lo normal. La virtud es lo normal en el hombre. Santo Tomás, por ejemplo, comentando la ética Nicómaco de Aristóteles, tiene esta expresión que se repite en distintas fórmulas en sus distintas obras. El virtuoso es la medida en el género humano. Es decir, el hombre normal, acabado, que uno tiene que poner delante de los ojos para ponerlo como modelo de nuestro trabajo, es el virtuoso. Ese es el hombre normal. Cuando uno no llega al estado de virtud, al menos en algunos campos concretos, ciertamente es, entendámoslo en un sentido muy amplio, pero es anormal. Es decir, no puede haber logrado la normalidad, la norma. La norma es la medida perfecta, el canon que indica cuál es la medida que yo necesito para alcanzar el desarrollo pleno de mi naturaleza en tal o cual esfera, por ejemplo, la esfera intelectual, la esfera volitiva, la esfera de la sensibilidad, ¿no? Y por lo tanto entonces alcanzar la felicidad, porque solamente cuando se desarrolla plenamente una potencia, ésta puede alcanzar la felicidad, ¿no? Por lo tanto la normalidad coincide con el estado de felicidad, al menos como es posible una felicidad imperfecta en este mundo. Lamentablemente nosotros tenemos una idea muy distinta, me refiero a nosotros en el mundo actual, ¿no? Muy distinta de lo que es la normalidad. A veces uno escucha frases como hoy en día es normal que tal cosa o tal otra, lo cual está indicando que se considera la normalidad como algo que va cambiando. Hoy es normal que, claro, ayer esto no era normal. No era normal que dos personas por cualquier cosa se separaran. Hoy en día es normal, ¿no? O sea, se entiende entonces normalidad como lo corriente, como lo que hace la mayoría, ¿no? Pero este no es el concepto de normalidad. El concepto de normalidad
es el concepto de norma, aquello que se ajusta a una regla y que es estable y fijo. Lo que es normal hoy en día es lo que siempre ha sido normal, porque el hombre ha cambiado cosas accidentales, pero no ha cambiado su sustancia. Por lo tanto, hoy en día es normal que la inteligencia solamente se satisfaga con la verdad, no con el error, ¿no? Puedo contentar a una persona enseñándole errores, pero eso no perfecciona su inteligencia hoy, como tampoco la perfeccionaba antiguamente y no la perfeccionará tampoco en el futuro. Por lo tanto, entonces, la virtud es lo normal, lo normal. ¿Y qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿A qué nos referimos con esto? En el Catecismo tenemos en el número 1804 esta expresión: el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. El que practica libremente el bien. Entonces, aquí tenemos nosotros una descripción, si se quiere, de lo que es la virtud, a lo que nos referimos ahora, ¿no? La virtud se da propiamente en la persona cuando ella elige el bien porque lo atrae, no porque se me impone. Es decir, he superado simplemente las obligaciones de determinadas cosas y mi libertad ya se inclina por sí misma al bien auténtico, al bien auténtico. Cuando nosotros desarrollemos entonces en cada una de nuestras potencias esos hábitos virtuosos que produzcan en ellas una inclinación, de tal modo entonces que éstas busquen libremente el bien, deseen el bien, no solamente entonces se muevan porque estoy obligado y porque no tengo otras alternativas, lo cual para empezar por lo menos es algo, ¿no? Pero no es la aspiración. La aspiración, yo tengo que lograr entonces que a mí el bien de cada cosa, la castidad, por ejemplo, la sobriedad, la justicia, la gratitud, sean acciones virtuosas que me atraigan, que estén en el objeto de mi inclinación, ¿no? Cuando eso se logra, cuando una facultad entonces se siente atraída libremente y se mueve a sí misma a buscar ese bien, nosotros podemos decir que ya se ha arraigado suficientemente ese hábito y la persona entonces es virtuosa en ese campo determinado. Esto produce entonces un hombre cabal. El hombre virtuoso, el hombre maduro, es el hombre completo, el hombre cabal, y a su vez es el hombre verdaderamente libre. Y el hombre entonces que alcanza su más plena dignidad, porque la dignidad de la persona humana se produce cuando la persona obra libremente el bien, cuando se mueve a sí misma al bien. Esto está en el Catecismo, número 2339, que cita a la Gaudium et Spes número 17. Dice así: la dignidad humana requiere que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Es decir, entonces el hombre libre, que es el hombre verdaderamente digno, el hombre cabal, es aquel que es capaz de moverse a sí mismo hacia el bien, aunque no reciba ningún premio por ese bien, y aunque no sea castigado de ninguna manera si yo no lo buscase. O sea, lo busco porque me atrae, no porque me amenazan, en caso contrario de no buscar el bien, me amenazan con un castigo o me amenazan con la cárcel. Este es el hombre libre. Solamente puede ejercer este modo de libertad la persona que ha adquirido la virtud, es decir, el amor al bien. Bien, concluyamos entonces lo que hemos querido decir de esta manera. Educar los afectos es llevar al hombre al estado de virtud moral, al estado perfecto, que San Pablo en la carta a los Efesios designa con el término madurez de Cristo, alcanzar la plenitud de Cristo, la madurez de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo en sí mismo nos ha mostrado el ejemplo acabado de la virtud en todas sus potencias. Termino con las palabras con que Platón concluye el discurso de Sócrates en su Apología.
es decir, la despedida del viejo filósofo del pueblo que asiste a su muerte. Les dice así, palabras que tenemos que meditar profundamente muchas veces. Cuando mis hijos sean mayores, atenienses, castigadlos causándoles las mismas molestias que yo a vosotros, si os parece que se preocupan del dinero o de otra cosa cualquiera antes que de la virtud, y si creen que son algo sin serlo, reprochadles, como yo a vosotros, que no se preocupan de lo que es necesario y que creen ser algo sin ser dignos de nada. Es decir, si se preocupan de cualquier cosa distinta que no sea la virtud, o si anteponen cualquier otra cosa a la preocupación principal del hombre por la virtud. Esas son las últimas palabras de Sócrates, el testamento de Sócrates. Él sabía que lo mejor que podía pedir para los suyos, para sus hijos, era que aspirasen a la virtud y que los castigasen si anteponían otra cosa a la virtud, porque significaba, en definitiva, que habían renunciado a la perfección humana y, por lo tanto, también a la felicidad.